compartirles pantalla. Tan pronto vean mi pantalla, les voy a pedir que me confirmen si son tan amables. Listo, profe, ahí se ven. Buenas noches, entonces, nada, ok, deben estar viendo, tan pronto vean la presentación, por favor, me avisan. Voy a apagar aquí mi cámara para que esto fluya como más rápido. Ahí ya están viendo mi presentación. ¿Ya están viendo la presentación, muchachos, damas y caballeros? Sí, Profe, sí. Ok, bueno, muy bien. Entonces, nos corresponde para esta noche, perdón, adelantar la sesión correspondiente RAP 38, guía de aprendizaje 6, actividad 2, cuestionario tipo de costos, ficha 2977-166. ¿Sí son de esa ficha todos ustedes? Sí. Ok, bueno, muy bien. Y hoy 5 de junio, perfecto. Listo. Esta es la agenda para hoy. Vamos a ver el cronograma. Vamos a hablar sobre lo que es economía del transporte. Vamos a recordar un tema de costos y gastos. Y hablamos unos temas generales de procesos de transporte y aspectos que debemos tener en cuenta para procesos de transporte. Y luego vemos lo que es la evidencia, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, este es el cronograma. Estamos dando inicio a la guía. Estamos iniciando la guía número 6 y que inicia el 1 de junio y estamos finalizando esta guía el 31 de julio de este año. Esta guía, pues, a manera informativa, corresponde a 12 evidencias que vamos a ir viendo durante estos 2 meses. ¿De acuerdo? Ah, ¿ustedes me estaban escuchando o no? Como les comentaba, les publiqué en esta semana, les publiqué el estado de las evidencias que han desarrollado ustedes hasta el 31 de mayo. No sé si han podido consultar. Creo que algunos se han podido consultar que me han escrito. Sí, señor, profe. Bueno, entonces, como les he dicho, pues he cruzado algunos correos con algunos. Si hay alguna inquietud, duda, por favor, pues me la hacen saber. Revisamos y hacemos los ajustes. Y los que no, por favor, verifiquen qué evidencias tienen pendientes, pues, para que se vayan poniendo al día. Ustedes estamos finalizando con esta guía 6 que se inició. Finalizamos la fase de ejecución y entraríamos a ver los primeros días de agosto la fase de evaluación, la guía 7 y la guía 8. Entonces, la idea es que no se pongan al día cuanto antes en las evidencias que tengan pendientes. ¿De acuerdo? Entonces, no siendo más, pues vamos a dar inicio a la evidencia del día de hoy. Es la evidencia que hay que hacer. Aclaro, es un cuestionario. Aquí dice que es actividad grupal, pero fue un error. Es una actividad de tipo individual. Cada uno la tiene que realizar. Entran a la plataforma, inicia
es 3 de junio y finaliza el 10 de junio. Plazo máximo para hacer la evaluación es el 10 de junio. ¿Qué día cae 10 de junio? ¿Me confirma alguno, por favor, o alguna? Martes. Martes. Ok, José, muchas gracias. Y Claudia, gracias. Entonces, por favor, de aquí al martes tienen para realizar la actividad. Esta actividad queda habilitada esta noche, después de las 10 de la noche, ya que pueden entrar a resolver el cuestionario. Entonces, bueno, vamos a avanzar con lo que es esta parte y cuando estamos hablando de economía del transporte, ¿a qué hacemos referencia? ¿Quién me dice, damas y caballeros, qué creen ustedes que sea esto de la economía del transporte o a qué hará referencia? Son los gastos o los costos que como tal el transportador o el eje de transporte pues con. Sí, algo tienen que ver con costos, con gastos, de forma más global, de forma más genérica, que será la economía del transporte. ¿Un voluntario, voluntaria, algún comentario o algo? Observación. Bueno, cuando hablamos de economía, pues esto es una parte y esto es un tema un poco más global, un tema más macro. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de la economía del transporte, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, nos referimos a, pues a los aspectos generales del transporte dentro de la economía, ¿sí? El transporte, como ustedes saben, es un factor bien importante dentro de la actividad económica, dentro de la actividad social del ser humano. ¿Desde cuándo tenemos transporte? ¿Quién me dice? Más o menos desde qué época. ¿Uno solo o una sola? Desde la prehistoria, digo yo. Como Lady, desde la prehistoria. Ok, no, dicho, desde que el hombre existe, aunque no fuera tan implícito el tema del transporte, pues estaba en el día a día. Entonces, primero, pues los hombres andaban de un lado para otro, ¿sí? Y éramos nómadas, entonces nos estábamos desplazando por diferentes zonas de una región y cazábamos, comíamos, un día estábamos en diferentes partes. Lógicamente tenía que empezar el hombre a moverse a través de sus pies y ver cómo llevaba todos sus alimentos, la carne de lo que cazaban, el agua. Entonces ahí comienza como a empezar ese tema. Entonces ya, bueno, después ya cuando el hombre se asienta, empieza la agricultura y todo ese tipo de cosas, pues ya se vuelve mucho más importante el tema del transporte, porque ya entonces hay asentamientos humanos cerca a los ríos, en ciertas partes, entonces estamos cerca al río donde pescamos, pero necesitamos llevar los peces hacia otro sector que no está, digamos que cerca y donde se cultivan el maíz o los otros productos agrícolas, entonces comienza ese intercambio económico y lógicamente ahí ya tenemos que ver cómo vamos a transportar y cómo vamos a hacer para nosotros estar moviendo esos elementos de un sitio a otro. Entonces, esto viene, lo que decían ahí, prácticamente que desde la prehistoria, desde que el hombre existe, pues viene la necesidad de movernos, de transportar mercancías, de mover personas, que entonces hay que mover la persona que está enferma de un sitio a otro, los niños, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esto empieza
regularizan el tema del transporte, ¿correcto? Y eso es lo que quiere hacer referencia al tema de la economía del transporte, ¿sí? La economía del transporte, ¿por qué? Porque es que el transporte genera un impacto importante en todas las economías. ¿Cuánto creen ustedes, damas y caballeros, que del costo de un producto, unos tenis, un celular, los mismos alimentos que consumimos, cuánto creen ustedes que el costo de ese producto o cuánto de ese costo total del producto podríamos asociarlo a temas de transporte? ¿Qué porcentaje? ¿Qué creen ustedes? ¿5%? Todo lo que tiene que ver con el tema del transporte, la distribución del producto, ¿cuánto creen ustedes que puede llegar a ser ese costo porcentualmente del producto? ¿5%? ¿10%? 15. 15 nos dice José Iván. ¿Alguien más tiene alguna idea de cuánto o estiman cuánto puede ser? Ahora que hay tanto e-commerce que queremos que compramos hoy, queremos que nos llegue ya, que ahora compro y no tengo que ir a reclamar, sino, bueno, si quiero hoy reclamo, pero si quiero también que me llegue a mi casa. Entonces, ¿cómo será eso? ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Comentario? Entonces, bueno, entonces se estima, eso depende un poco del producto también, de cuáles son las condiciones, pero se estima que el costo del transporte dentro del costo de un producto puede estar entre un 20 a un 30%. Entonces, des en cuenta que es casi una tercera parte, una cuarta parte del valor del costo de un producto está asociado al transporte. Eso es relativamente, es un porcentaje alto, ¿sí? Entonces, el área económica, la economía del transporte, hace referencia a todo este análisis, ¿sí? Cómo se analiza el tema del transporte, el impacto que tiene, las nuevas tecnologías que salen, pues todo el impacto que tienen en la economía y en el ser humano el tema del transporte. Ustedes saben que en esta época, uno de los aspectos en donde estamos buscando ser más eficientes, disminuir la huella de carbono que se genera o que cada uno de nosotros generamos, uno de los principales aspectos que generan contaminación actualmente es el tema del transporte, sea aéreo, sea marítimo, sea terrestre o sea férreo, ¿sí? Entonces es importante pues tener, eso también se analiza y se tiene en cuenta pues para ver cómo se buscan eficiencias y mejoras, ¿ok? Pregunta hasta acá, damas y caballeros. Bueno, entonces esto es como la primera parte para ambientarnos y darnos cuenta de lo importante que es el transporte en la sociedad, en la economía, el impacto que tienen. Por eso es que se nos presentan situaciones aquí en Colombia cada vez que aumentan peajes. Pucha. Entonces, este año hemos tenido un incremento de peaje 2 veces. ¿Tendrá eso impacto en el transporte? Claro que sí. ¿Sí? Cada vez que salen pues, impuestos o este tipo de cosas, pues seguramente también van a tener impacto en todo el tema del transporte. Y esto lo hay que ir llevando poco a poco porque después de que des en cuenta, estamos hablando de la parte macro, que es la economía a nivel macro, a nivel país, a nivel mundial, y si eso lo empieza uno a aterrizar un poco más a lo que ya habíamos visto en otras sesiones o en otras guías con el tema de los costos de presupuestos, pues seguramente pues van a siguen teniendo un impacto importante ya cuando empezamos a ver todos los impactos y todos los aspectos que pueden llegar a afectar el costo del transporte dentro de un servicio que yo ofrezca o dentro de un servicio que yo vaya a adquirir, ¿sí? Y en esa parte vamos a voy a recordarles aquí algo sobre lo que es la estructura de costos en el transporte de pasajeros en el transporte terrestre. Esto ya lo hemos hablado un poco. Aquí lo que voy a hacer es aclarar algunas dudas, recalcarles algunos aspectos y que ustedes pues recuerden
esta parte. Entonces, dentro de la estructura de costos, ¿qué debería tener yo o qué aspectos recuerdan ustedes que me pueden impactar o aspectos que yo tengo que tener en cuenta para la estructura de costos de un servicio que yo esté prestando o ofreciendo? ¿Qué creen ustedes? Condiciones climáticas. Condiciones climáticas, sí, el clima me puede afectar, claro, sí, sí, sí. Eso lo tendríamos que ver como un factor externo, pero claro que me afectan. ¿Qué otra cosa creen ustedes? Para yo montar mi estructura de los costos. peajes. El tema de los peajes, muy bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, voy aquí y les avanzo. Ay, perdónenme aquí, perdónenme acá. Listo. Vamos a ir aquí avanzando. Entonces, esto es, pues, si fuéramos a mirar los costos en los que puede hacer o puedo incurrir yo para ofrecer un servicio de transporte, pues debería tener en cuenta esto, ¿sí? Y esto es en forma general. Entonces, aquí hablamos de unos gastos, hablamos de unos costos, que todo eso va sumando en mi estructura de costos para ofrecer un servicio, para determinar un flete, para determinar un servicio, una tarifa de transporte. El tema de las inversiones, este tema de las inversiones es cuánto tengo que invertir yo para ofrecer un buen servicio. Ustedes saben que aquí en Colombia hay una normatividad que está mencionada ahí, y dentro de esas normas dicen que los vehículos de Colombia no pueden tener, o que los vehículos en Colombia después de cierto tiempo y de ciertas características deben tener una revisión tecnomecánica, ¿sí? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de un vehículo regular que puede comprar cualquier persona, cuando yo compro un vehículo nuevo, los primeros años no tengo que hacer revisión tecnomecánica. Después de ciertos años ya me exige la norma que sí debo hacer una revisión tecnomecánica, y es pues es un requerimiento que yo tener para poder transitar libremente en país. Cuando es un tema de servicio público, pasajeros o carga o de transporte de servicios, pues ya hay exigencia normativa donde, por ejemplo, transporte de pasajeros me piden que tengo que hacer revisiones tecnomecánicas cada año, tengo que cumplir con una normatividad de características de los vehículos, cumplir con los requerimientos de la planta o de la estructura de mi empresa, que cumplir con unas horas de entrenamiento, cumplir con todo el tema de seguridad social. Ahora, más que nada, ustedes ya saben, tenemos que cumplir con con el plan estratégico de vial, que es normatividad. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta. En inversiones, me salté esa parte. Pues lógicamente, si yo quiero prestar un buen servicio, tendré que hacer inversiones en vehículos, tendré que hacer inversiones en tecnología. Ustedes saben que ahora muchas, o si no todas, las empresas de transporte, ya sea entrega de paquetes, las empresas que prestan servicios de rutas, transporte escolar, servicios para empresas, pues se vuelve una herramienta fundamental el celular, porque en el celular yo puedo saber dónde está mi paquete, puedo saber dónde está la persona que están transportando del aeropuerto al hotel que llegó un ejecutivo, una persona fuera del país, bueno, lo que sea. Entonces, eso es importante, esas inversiones en infraestructura. Tecnología, ya lo había mencionado, y importante y que varía mucho y que me puede llegar a afectar de una forma bastante representativa es la necesidad del cliente. Si mi cliente me exige tales cosas, pues es posible que el servicio que yo ofrezco tendré que adicionarlo y seguramente por cobrar más. Si mi cliente quiere que le transporte paquetes o entregue mercancía con mercancías de otros clientes, mientras que cumpla que no contamine los productos, pues seguramente va a cobrar un valor. Pero si él quiere que yo le entregue la mercancía exclusiva a ellos, solo quiere que se maneje la mercancía de él y las entregas sean exclusivas, pues seguramente esto puede tener un impacto mayor pues para el costo y el tipo de servicio. Entonces, bueno, es importante entender todos esos aspectos, analizarlos a fondo para ver cómo me pueden ir afectando en mi estructura de costos y todo el proceso de costos que yo manejo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, dentro de la estructura de costos, aquí no está,
no está y no lo coloco porque lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a mencionar acá. Es importante es que dentro de mi estructura de costos yo tengo que tener en cuenta que todos estos aspectos que ustedes ven aquí van a verse reflejados ¿en qué? En que yo debo tener unos ingresos, ¿sí? Entonces, un elemento importante dentro de la estructura de los costos que yo tengo que tener fuera de analizar el costo, el gasto, la inversión, la infraestructura, es que eso me debe sumar a mí para que me dé un resultado. ¿Cuánto es mi costo? Y sabiendo cuánto es mi costo, debo saber cuánto es mi ingreso, cuánto dinero voy a recibir yo por ese servicio. ¿Ok? Entonces, es fundamental y es importante dentro de esa estructura es cuál es el ingreso por servicios que voy a tener. Y ese total de ingresos, pues va, ese total de ingresos que voy a recibir está, digamos que asociado, o la base de eso es los costos, los gastos, saber cuáles son todos los gastos de operación. ¿Ok? Bueno, esto es algo que ya habíamos hablado. No sé si alguno con usted ya haya visto esto. Y es acordarnos de los costos versus los gastos. Acordarnos qué son los costos y qué son los gastos. ¿Sí? Y para eso les pregunto, ¿qué es un costo y qué es un gasto? ¿Qué será un costo y qué será un gasto, damas y caballeros? Los gastos son todo lo que uno invierte indirectamente en una empresa, en un proyecto. Indirectamente, discúlpeme, qué pena, Zaret, deme 30 segundos. Deme un ejemplo, José, que no me queda tan claro. ¿Tiene la idea? Pero dígame, deme un ejemplo. Es indirectamente en el producto, como arrendamiento, servicios públicos. Ok, perfecto. Ok, listo. Ahorita, José, ya le hago una pequeña observación sobre lo que me acaba de decir. Zaret, cuéntenos, por favor. Profe, los costos se refiere a los recursos económicos que se utilizan para producir bienes o servicios. Ok, muy bien, Zaret. Entonces, esto siempre lo pregunto y lo recalco porque a veces no nos queda tan claro y a veces nos puede presentar a confusiones porque yo puedo necesitar invertir, no es la palabra, necesito un recurso y ese recurso puede ser un gasto o ese recurso puede ser un costo, dependiendo cómo lo vea. El mismo recurso lo puedo ver como un gasto, lo puedo ver como un costo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de costos y de gastos, es importante tener en cuenta lo que acaba de decir Zaret. Por favor, no se nos puede olvidar. Cuando nosotros hablamos de un costo, está asociado directamente a la producción o a la generación del servicio. Ok. Ejemplo. Y los gastos son recursos que yo necesito estar utilizando, pero no están asociados a la producción del bien o a la generación del servicio. Entonces, para aclarar, el ejemplo de la panadería. Entonces, si yo voy a producir pan, un costo va a ser ¿cuál? El costo es la harina, la levadura, el gasto eléctrico del horno, que en este caso es importante. ¿Qué más voy a necesitar yo? Seguramente, pues, todos los elementos que necesito para yo procesar el pan, los empaques, eso va a ser, porque es que yo para vender el pan necesito el empaque, pero necesito la harina, necesito la sal, bueno, todo eso es la materia prima. Necesito pagarle al panadero, ¿ok? Necesito pagarle al panadero, ¿sí? Importantísimo. Y si vamos a ver un gasto en este caso, pues si yo tengo un vigilante, pues será un gasto, porque no, o sea, con vigilante o sin vigilante puedo hacer pan. Claro que sí. La señorita que atiende y ofrece el servicio de la panadería, lleva la gaseosa, los tamales, bueno, ese tipo de cosas, ella vendría siendo un gasto y porque yo puedo producir el pan con ella o sin ella, ¿ok? Si hablamos de un servicio, y estoy hablando de un servicio de transporte para irnos
acercando ya. Si yo estoy ofreciendo un servicio de transporte de pasajeros, pues lógicamente toda mi flota de vehículos, directos, indirectos o tercerizados, pagar esos carros va a ser un costo. Pero pagar el vehículo del gerente o pagar la moto del mensajero para que entregue, haga las vueltas, eso va a ser un gasto. Entonces, sí quiero tener que esto es claro. Entonces, cuando todo lo que ha asociado a la producción del bien o del servicio es un costo, lo que no es un gasto. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí hablemos de una empresa de transporte de entrega de mercancía. Díganme, por favor, y yo marco en verde, voy a marcar aquí en verde, lo que ustedes creen que sea un gasto de lo que ustedes ven acá. ¿Qué será un gasto? De una empresa, poniendo el ejemplo de una empresa de transporte de paqueteo, de entrega, de transporte de mercancía. ¿Qué será un gasto? ¿Qué creen ustedes? ¿El impuesto? El impuesto. ¿Qué impuesto? Sí, puede ser el impuesto. Listo. ¿Qué otro será un gasto? Voy a marcar en verde los gastos. ¿Qué otra cosa puede ser un gasto? No está asociado a la producción. ¿Cómo? El SOA, el seguro. ¿De quién? En este caso sería del transporte. Pero el SOA de transporte, ¿de cuál transporte? ¿El carro de quién? Del mensajero que va a ser la distribución. No. En ese caso sería un costo, porque si yo no tengo el SOAT, no puedo transportar la mercancía y ese es el servicio que presto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, del carro que entrega la mercancía, como esto es una empresa que produce, genera servicios de transporte, entrega de mercancía, el SOAT vendría siendo un costo. ¿Ok? En ese caso, el SOAT vendría siendo un costo, porque si yo no tengo el SOAT, no va a poder transitar para entregar la mercancía. Pero si fuera el SOAT del carro del gerente, pues lógicamente ese SOAT sí va a ser un gasto. ¿He sido claro? Es que quiero ser claro. Hay cosas que son muy puntuales y son específicas. Por ejemplo, la seguridad. Si aquí estuviéramos pagando el servicio de seguridad de la empresa, pues eso no es directamente para el servicio de transporte. Eso va por otro lado y se considera un gasto. Yo puedo ofrecer mi servicio de transporte con un guarda o sin guarda. Claro, hay un riesgo, pero bueno, eso ya se asumiría como un gasto. ¿Ok? Los celulares de los señores transportadores que necesitan estarse comunicando, enviando información, eso sería un costo. ¿Un gasto? Sí. Los combustibles seguramente me van a ser un costo porque si yo no tengo combustible, ¿cómo opero mi operación? Los conductores, el salario de los conductores, lógicamente, son un costo, pero el salario del gerente, en este caso, viene siendo un gasto. Todas las personas del área de comercial, llamémoslo así, son un gasto. La parte administrativa vendría siendo como un gasto. Todas las personas asociadas a la operación, el que despacha los carros, el que carga los carros, el que está pendiente del mantenimiento, los conductores, el mecánico, todo eso serían costos. ¿Ok? Entonces es importante tener claro qué son los costos y qué son los gastos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Esto era como para recordar eso y vamos a seguir aquí avanzando. Entonces, cuando nosotros hablamos de los gastos, ese es un resumen. Hablamos que el costo se presenta por causa directa del producto o el servicio. Son necesarios para producir el ingreso. Yo invierto, y era lo que le quería hacer la observación hace un momento a José, cuando uno habla de inversión, habla de estoy invirtiendo al área productiva, estoy invirtiendo en algo que va asociado a la producción o a la generación del servicio. ¿Sí? Permite a las empresas, el costo permite a las empresas mantener su actividad. En contabilidad se consideran todo lo que se
se necesita para allá, se contabiliza como una inversión y está relacionado al producto. Y los gastos están asociados a la parte administrativa, a la parte comercial. No necesariamente, no me van a generar necesariamente actividad, pues para mantener la actividad, no son necesarios para mantener la actividad. Cuando yo hago un gasto, pues normalmente no voy a obtener retorno de inversión. Cuando hago una inversión, sí. Entonces compro un camión y ese camión me va a generar, pues, unos servicios del cual voy a obtener una utilidad. Y cuando un gasto se minimiza, reduzco pérdidas, pero no incremento ganancias. ¿Ok? Son como las características principales entre lo que es un costo y es un gasto. Vamos a hablar aquí de los gastos. Entonces vamos a tener gastos de tipo administrativo, de ventas y financieros. Aquí pues no voy a entrar mucho. Entonces todo lo que tiene que ver con el tema de las personas administrativas, gerente, secretario, tesorería, el pago de los servicios públicos, vigilancia, depreciación de equipos de cómputo, muebles, todo lo que tiene que ver con cafeterías y eso, pues serían administrativos. De ventas, pues son los gastos asociados a todo el grupo de ventas, los vendedores, la publicidad, todo lo que se hace, el material publicitario, los eventos que se hacen. Entonces, tenemos una feria, entonces vamos a participar en la feria, todo eso se denomina un gasto de ventas, ¿sí? Y bueno, y los financieros, pues son todos los gastos financieros que puede llegar a tener uno por el manejo de cuentas y préstamos. Y hablando de costos, pues vamos a encontrar que entre los costos, importante, damas y caballeros, ya lo hemos visto hace algunas semanas, y es importante aclarar todo lo que hace referencia a los costos. Los costos se denominan en costos fijos y costos variables. Estos son los que uno normalmente ve. Hay otro costo que ya se los voy a mencionar ahorita, que son los costos de capital, pero lo que uno ve por lo general son los costos fijos y los costos variables. ¿Qué será un costo fijo? ¿Qué será un costo variable? ¿Recuerdan? Les voy a recordar. Entonces, un costo fijo son todos los costos que produzca o no produzca, tengo que pagar. Preste un servicio de carga o un servicio de pasajeros 1 o 5, hay que pagarlo. Entonces, en ese caso, el ejemplo es el SOAT. Yo tengo que pagar el SOAT, transporte o no transporte. Mueva carga o no mueva carga, tengo que pagar el SOAT. ¿Sí? ¿Es claro? Y son cosas que yo tengo que pagar. Por ejemplo, el vehículo. Compré el vehículo y tengo que pagar ¿tengo que pagar qué? Tengo que pagar la financiación del carro. Entonces, todos los meses tengo que pagar 1.000.000 de pesos por el camión que compré. Eso es un costo fijo. Utilice el carro, no utilice el carro. Perdónenme acá, ¿qué pasó? Utilice el carro, no utilice el carro, tengo que pagar. Y ya los costos variables son todos los costos que van asociados al volumen de producción o al volumen de servicios que yo presto. ¿Sí? Entonces, entre más unidades produzca, pues estos costos van a incrementarse. ¿Ok? Entre más unidades yo produzca, estos costos van a irse incrementando. Entonces, si yo para producir 100 panes necesitaba 10 kilos de harina, para producir 200 seguramente va a necesitar 10 kilos, no, sino de pronto va a necesitar 18 o 19 kilos. ¿Ok? Entonces, eso es. Y entre más suba yo la venta de productos, la producción o los servicios que ofrezco, pues se van incrementando eso. Entonces, esos van en proporción a la productividad de la empresa y van directamente asociados al servicio o bien que yo produzca. Entre más servicios de transporte yo haga, pues seguramente más combustible voy a gastar, más peajes voy a tener que pagar, ¿ok? Y eso funciona así entre costos fijos y costos variables. Luego de eso están los otros costos, que son los costos de capital, que son los costos que asume la empresa por temas de las inversiones, por los rendimientos de las inversiones que han hecho los socios capitalistas, ¿sí?
Entonces, cuando se crea una empresa, una o muchas personas invierten, ponen un capital, dan un dinero pues para poder que la empresa pueda empezar a trabajar, comprando los carros, comprando el horno para la panadería, comprando todos los insumos, la materia prima para empezar a producir. Entonces esos inversionistas se acuerda con ellos que cada cierto tiempo se les debe reconocer un porcentaje, un X valor por ese dinero que ellos han invertido. Entonces eso se llaman los costos de capital y son asociados a los rendimientos que la empresa tiene que dar a sus inversores por el dinero que ellos han dado, ¿sí? O a esos socios capitalistas. ¿De acuerdo? Y esos son los 3 costos que tenemos. El costo fijo, el costo variable y los costos de capital. ¿Dudas, preguntas hasta acá, damas y caballeros? Bueno. Yo les hablaba que a mayor producción, pues mayor costo voy a tener. Hay una teoría que se llama economía a escalas y un poco más o menos eso dice que a mayor producción, a mayores cantidades producidas, el costo promedio de cada producto se reduce. Entonces, si yo para producir 100 panes, el costo eran 80 pesos por cada pan, me costaba producirlo. Cuando yo produzco 200 panes, ya el costo no va a ser 80, sino puede ser 65 pesos. ¿Ok? Voy a tratar de, voy a aclararles aquí en este video pequeñito. Vamos a ver este video pequeño para aclarar un poco el tema. ¿Te gustaría escribir sin errores en español? Con correcto, esto es posible. Por favor, me dicen si están escuchando. Economía de escala. Corresponde a un nivel de producción para el cual cuanto más producto se fabrica o adquiere, menos le cuesta a la empresa cada producto de manera individual. Por tanto, se logra un beneficio extra por cada unidad producida o vendida. Es un concepto tradicional de largo plazo en las sociedades y hace referencia directa a la reducción de costos unitarios a medida que aumenta el tamaño de la empresa y su capacidad productiva. En la actualidad, dicha forma de minimización del costo e incremento de la utilidad también es lograda por la unión de esfuerzos entre compañías, para comprar mayores cantidades de insumos a menor precio o por la transformación compartida o complementada igualmente para minimizar los costos de producción. Así como se evidencia en la economía de escala, cuanto más compras algo, menos cuesta, lo cual deriva en un ciclo que aumenta de manera sostenible la producción. Entonces, ¿sí alcanzaron a escuchar lo que hablaba sobre la economía de escalas? ¿Sí me escucharon? Ok, bueno. Entonces, eso es la economía de escalas. Entonces, es una ley que dice que a mayor producción, el menor costo promedio por producto. Entonces, entre yo más produzca, entre más servicios produzca, pues más económico me va a salir a mí, va a ser menos costoso producir ese bien, ¿de acuerdo? Por unidad promedio. Bueno, vamos a hablar aquí a otro tema, de este tema que es importante para las compañías. Cuando hablábamos de tema de tarifas, es los estados financieros. Y los estados financieros, ¿alguien tiene claro qué hace referencia a los estados financieros o qué es esto, los estados financieros? Son los balances generales. Parte de los estados financieros son los balances generales. Hay otros estados. Y lo que buscan esos estados financieros, gracias por la participación, y lo que buscan esos estados financieros es poder saber cómo está la empresa en diferentes aspectos para uno poder saber cómo podemos manejar las diferentes situaciones, los ingresos, las inversiones, ver cómo ante situaciones complejas del cambio en el medio ambiente, de cambio en la sociedad, podemos tener mejores o no situaciones económicas y financieras de la empresa al interior para poder reaccionar. Entonces, los estados financieros son informes. Un estado financiero es un informe que quieren mostrar
el estado de la compañía en un momento dado o en un periodo dado. Entonces vamos aquí a hablar de varios estados financieros. Seguramente hay muchos que conocen, para que los tengan en cuenta ustedes para conocimiento y gestión. Entonces vamos a hablar aquí, y normalmente el que más conoce es el balance general, ¿sí? Y este balance general, ¿qué es lo que hace? Pues me da la información de cómo está la empresa a finalizar un periodo fiscal. ¿Alguien sabe cuál es el periodo fiscal aquí en Colombia? ¿Alguno sabe? El periodo fiscal en Colombia es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Entonces, en ese periodo, la compañía se evalúa, se hace un análisis financiero contable y se sacan, pues, todo lo que son las partes de los activos, que es lo que tiene digamos que a favor la empresa, los pasivos es lo que debe y cuál es el capital. Y con base en eso se muestran unos resultados que le dice a los gerentes, a la alta dirección, cómo está la empresa, nos fue bien, estamos haciendo las cosas bien, quedó dinero, hemos invertido, estamos un poquito en rojo, pero bueno, eso nos permite hacer el balance general y se genera cada año. Hay otro indicador, voy a hablar de esto y después me vuelvo aquí al estado de flujo, que es importantísimo, que es parte de lo que estábamos hablando, que es el estado de resultados, ¿sí? A mí el estado de resultados me permite ver la rentabilidad de la operación, ¿sí? La rentabilidad de la operación. Este balance general yo lo saco cada año, pero el estado de resultados lo puedo estar yo controlando y sacando permanentemente, pues para ver cómo van mis gastos, cómo van mis costos, cómo están los ingresos y cómo todo esto se combina para saber si tengo platica, pero si no tengo platica estoy en rojo, o si tengo platica. Entonces el estado de resultados es fundamental para poder uno ver la rentabilidad de la empresa. ¿Ok? Y luego pues tenemos el estado de flujo de efectivo que se llama el flujo de caja. Entonces este flujo de efectivo va asociado al presupuesto. Entonces yo voy colocando qué presupuesto tengo de ingresos, qué presupuesto de gastos y costos tengo, y teóricamente yo planeo cuáles son los meses que pueden llegar a ser más críticos. Y el estado del flujo de efectivo, pues el área de contabilidad lo va llevando y financiera muy en detalle para ir bien. Este mes vamos bien, vamos cumpliendo, nos estamos bajando de la meta, nos estamos poniendo en rojo. Entonces, para que puedan tomar las acciones correctivas o alertar a la alta dirección, pues a buscar más ventas o a buscar reducir gastos o costos para, sobre todo reducir gastos, pues para que la empresa no esté en rojo. Entonces, son esos tres estados financieros: el balance general, que me da la información general de toda la empresa al final del periodo; el estado de resultado, que al final del periodo también pues me dice si fue rentable o no. Ojo, este estado de resultado es fundamental para uno conocer la rentabilidad de la empresa. Y el estado del flujo del efectivo pues me va mostrando cómo se está moviendo el efectivo, ingresos, egresos, y en qué mes puedo yo llegar a estar en saldo rojo en las cuentas, porque mis gastos son mayores, gastos y costos son mayores a los ingresos recibidos. Entonces, todo eso es importante para la compañía. Preguntas hasta acá, damas y caballeros, dudas, inquietudes. Bueno, listo. Estos datos dentro de estos estados financieros, pues ahí hay activos, y los activos es que alguien me puede decir que es un activo para una empresa, o darme un ejemplo de un activo. ¿Los qué? Maquinarias. La maquinaria, ok, perfecto. La maquinaria es un activo. El edificio donde tiene la planta, la operación, es un activo. Entonces, esos activos, los computadores, todos esos equipos, todas esas herramientas, la maquinaria que yo tengo para el horno para fabricar el pan, eso es un activo. Yo lo compro hoy, me costó ese horno
1.000.000 de pesos, pero ya el año que vengo lo va a vender, ya no me lo venden, ya no lo puedo vender en 1.000.000 de pesos, sino lo va a vender en ¿qué? 900.000, 800, 700, bueno, depende el gasto que haya tenido, pierde un valor ese activo. Y cuando hablamos de los activos, hablamos de la depreciación. Este término es importante porque la depreciación es la pérdida del valor de un bien, ¿sí? Es la disminución del valor. Yo compro un vehículo, me costó 100 millones de pesos, pero el próximo año, Micho, lo saco como dicen, lo saco del concesionario, lo voy a vender y ya le perdí el 10%. Ya me lo compran ese 90%. Entonces, eso cada año los activos se van depreciando. Los vehículos tienen una depreciación. Hay unas tablas en la parte contable donde dicen a cuántos años se deprecian los activos. Entonces, por ejemplo, un carro se deprecia a 10 años, un computador se deprecia a 5 años, un terreno se deprecia a 20 años. Entonces, esta palabrita de depreciación es tenerla en cuenta porque esto hace que yo vaya perdiendo el valor de mis vehículos. Compré 10 vehículos a 100 millones de pesos, tengo 1.000 millones y el otro año voy a tener los mismos 1.000 millones. No. Esos vehículos han perdido su valor y según las tablas o según los métodos de depreciación que existan, que eso lo define la alta gerencia, la parte financiera, vamos a depreciar así. Puede ser que ya en esos 1.000 millones que yo invertí ya el otro año sean 900 o pueden ser menos. Hay diferentes métodos de depreciación, ¿sí? Entonces, los computadores, todo eso, o sea, los escritorios, todo eso hay que irle haciendo una depreciación anual y pues la parte contable es la que se encarga de eso, por eso es importante tener ese concepto claro. Y Profesor, no se escucha. Ay, qué pena con ustedes. ¿Me escucharon hasta dónde? Hasta la depreciación. ¿Hasta acá? Entonces, para definir los costos... Depreciación. Depreciación. Bueno, entonces, la depreciación y la amortización tienen conceptos muy diferentes, sino que la depreciación se aplica al valor que pierden los activos, el carro, el computador,
Y la amortización se aplica a la parte financiera, al costo, al capital de la empresa. Esto era para recordarles que para definir una tarifa de transporte, pues el flete o el servicio, tenemos que tener en cuenta los costos fijos, todo el tema de costos variables. Aquí hacen falta los costos de capital que no están. Le sumo los gastos y, lógicamente, siempre hay que tener en cuenta la utilidad. Y eso da como resultado un costo. Hay un costo que a veces no se tiene tan claro, no se ve, pero en el tema de transporte tiene un impacto bien importante, pues porque todos los días estamos propensos a que se nos presente un accidente. Y cuando se nos presenta un accidente, ese costo no solo para el vehículo que se dañó, trae otros impactos a nivel de las personas o a las personas que se vieron involucradas. ¿Sí? El hecho que yo haya un vehículo como conductor, se accidentó, el conductor sufre una incapacidad por 3, 4 semanas, pues eso va a generar un costo, pues porque el señor transportador no va a poder conducir, va a necesitar suplir a alguien que cubra a este señor la incapacidad, entonces todo eso va sumando costos y a veces estos costos en el tema de accidentes de tránsito no son tan claros, no los tenemos en cuenta y hay que tener en cuenta que hay un costo económico, ¿sí? Pero también hay un mayor costo que es el costo de la persona, el impacto que puede llegar a tener esto en la persona, ¿ok? Entonces, siempre hay que considerar este aspecto de las personas para que lo tengamos en cuenta. Por eso es que ahora se están desarrollando el plan estratégico de seguridad vial. Hay una cantidad de normas que me exigen, me exigen y lo que buscan es minimizar ese tipo de accidentes. ¿Correcto? Y esto va asociado a mucho trabajo que hacen las personas de seguridad y salud en el trabajo. Y que tienen que ver con todo el análisis de accidentabilidad. No sé si ustedes conocen o han visto o conocen este triangulito de causalidad, ¿sí? Esto fue una tablita que este señor Frank Beer, entre 1920, que nació en 1921 y 2007, diseñó esta tabla y hizo unos análisis para identificar el riesgo, ¿sí? Entonces, si alguno ya la ha visto, pues solamente es bien importante tenerla en cuenta. Entonces, para que se presente un accidente catastrófico, fatal, con fallecimiento de una persona o con una incapacidad permanente, para que haya una sola persona afectada por esto, se tuvieron que haber presentado mínimo 10 incidentes con pérdidas mayores de tiempo, con incapacidades, pues no de 2, 3 días, sino incapacidades que pueden llegar a temporales, pero relativamente altas, más de 2, 3 semanas de incapacidad de la persona. Se han presentado, antes de un incidente, de una muerte, se han podido presentar 10 incidentes con pérdidas mayores. Pero antes de presentarse 10 incidentes con pérdidas mayores, se han presentado 30 incidentes con pérdidas menores. Primeros auxilios, daños no tan críticos, no es una pérdida total de un vehículo, accidente, choques, choques sencillos, incapacidad de una persona de pronto por un máximo hasta una semana, y cosas sencillas. Pero antes de que se hayan presentado 30 incidentes con pérdidas menores, se han presentado 600 incidentes con potencial pérdida, un cuasi accidente. Casi me caigo, casi me estrello, casi se me cae el computador. Entonces, des en cuenta que esto nunca lo tenemos en cuenta, ¿sí? Estos 600 no le ponemos cuidado, no, como no pasó nada grave, casi me estrello porque iba viendo el celular, casi me caigo en la calle porque iba leyendo mensajes, ¿ok? Casi se me voltea la olla y me quemo. Esto a veces no le ponemos el cuidado que es, ¿sí? Y esto sucede y el 98% de los accidentes son a causa y raíz de quién o de qué. ¿Quién me dice? La mayor principal causa. ¿Cómo?
La imprudencia de los auditores, que también. Gracias. Entonces, el principal elemento, factor que genera accidentes, se los voy a poner aquí. Ahí me disculpan el dibujo. Somos nosotros. Es que me quedé sin frenos. El carro no se queda sin frenos. O sea, ¿por qué sacar un carro sin frenos si hacemos un buen mantenimiento, si usamos los elementos que son no ando con exceso de velocidad, no ando con sobrecarga? No hay por qué presentarse un me quedé sin frenos. ¿Ok? O es que me corté porque es que cogí el cuchillo para soltar un tornillo de un tomacorriente. Yo necesito un cuchillo tipo carnicero 30 centímetros para soltar un tornillo de la pared. No, un destornillador. Entonces, muchas veces los accidentes se presentan, la gran mayoría, por causa y razón de nosotros. No usamos las herramientas que son, no usamos o no conservamos la norma de los 5 pasos para hacer un proceso. No, yo lo hago en 3. Y entonces en eso me estoy ahorrando 2. Seguro que son los pasos donde se van a presentar accidentes. Entonces, damas y caballeros, eso es importante recalcarlos. Esto no aplica para el trabajo, sino aplica para cualquier actividad que ustedes hagan en sus casas, con sus hijos. Enseñémosles a nuestros hijos a hacer bien las cosas. No nos crucemos por debajo del puente peatonal, la autopista norte. No nos crucemos por debajo del puente peatonal Las Américas, la Boyacá. ¿Sí? No bajemos las escaleras corriendo. No andemos con el celular por la calle porque nos podemos torcer. En estas vías, bueno, han ido mejorando las calles en Bogotá, pero muchas tienen huecos y me caí. Entonces, por favor, usar las herramientas que debo para hacer los trabajos, hacer los procesos y las actividades en los pasos y con las medidas de seguridad que yo requiero. Entonces, eso es importante. Y por último, esto es una cifra de accidentabilidad de la Agencia Nacional de Tránsito, en donde nos muestra en los últimos años cuál ha sido la accidentabilidad que se ha presentado en el país. Entonces, si nosotros viéramos acá, es en cuenta que veníamos 2009, 5.747 accidentes fatales en Colombia. ¿Sí? Entonces, esto, si afortunadamente nosotros sacáramos aquí un promedio, ¿cuánto sería el promedio de fallecidos en Colombia? Sería como por acá más o menos. Hijo Mario, ustedes perdonan esa línea tan recta. Va un poquito más arriba. ¿Cuánto sería aquí el promedio de muertos en Colombia? Si sacáramos un promedio, serían como unas 7.500 personas muertas en Colombia en los últimos 15 años. ¿Ok? Entonces son 7.500 muertes que se pudieron haber evitado, muchas de ellas, si hubiéramos conservado las normas de tránsito, si no hubiéramos cometido imprudencias, estuvamos atentos, hacemos los mantenimientos que corresponden, se le verifica al carro lo que es, no uso, necesito una manguera de media pulgada y le pongo una de 3 octavos para el sistema de frenos. Entonces, esto es, ¿sí? Des en cuenta que son en promedio 7.500 muertes que se hubieran podido evitar en promedio cada año. Afortunadamente, pero des en cuenta que hay una tendencia 2022-23 empezando a incrementarse desde el 21, 7.200, 8.100, 8.200. Pasó pandemia y nos desordenamos. Entonces, damas y caballeros, esto es para la reflexión, ¿de acuerdo? Preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes. Bueno, vamos a ver la evidencia. Es presentar un cuestionario sobre los temas que acabamos de hablar. En la sesión en línea, mañana a primera hora la pueden ya tener disponible para que la revisen y la vean. Y nada, entran al cuestionario a responder. Son 10 preguntas de todo lo que hemos hablado, de economía de escala, de parte de seguridad, del tema de los costos, de cuáles son los indicadores económicos, etcétera, etcétera. Entonces, una evidencia muy sencilla con base en lo que acabamos de ver en esta sesión. Y pues, lógicamente, pues del material que ustedes revisen en la sesión. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, aclaración.
Profe, esa Inquietud. evidencia queda de una vez habilitada. No, hoy después de las 10 de la noche. Es que he tenido problemas para cargarla. Ahorita termino una sesión, pucha, sobre las 10. Tan pronto termine la sesión con otra ficha, verifico si ya quedó habilitada. Yo igual, por el chat, les aviso, ya quedó habilitada. Pero espero dejárselas habilitadas hoy como sea. ¿De acuerdo? Gracias, profe. ¿Y para cuándo? Para ¿Hasta el cuándo? martes. Martes. Uy, yo solo dije martes 9. Gracias, profe. Ay, perdón, martes 10. ¿Listo? Bueno, no es más, les agradezco por su tiempo, muy atentas a los anuncios, recuerden los canales de comunicación, el chat de Sajuna, el foro de dudas e inquietudes, correo electrónico, para que nos quede ahí todas las observaciones. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche, que descansen y estamos en contacto. Muchas gracias, Profe, instructor. una pregunta. Señor. Gracias. ¿Cuándo suben el Excel donde uno puede ver cuántas evidencias tiene pendiente? Ya lo subí, esta semana lo subí. Ahí hay un anuncio y en la parte inferior izquierda del anuncio hay un archivo de Excel que ustedes pueden abrir y consultar. ¿A dónde Ahí pueden comentar eso? Una Ahí hay un consulta. anuncio que publiqué. Para Catherine, poder ¿me iba a subir decir? esas evidencias pendientes, hay unos que están cerrados. Por favor, entonces tienen que escribirle al instructor, por favor, o por el chat. Pueden escribirle por el chat o lo pueden hacer por el foro de dudas e inquietudes al instructor, instructora Lisette, instructor, el de inglés se me fue se me escapó el nombre. Le escriben y ahí ellos les habilitan. Si no les dan respuesta, me avisan y yo les ayudo a coordinar, no se preocupen. Lo que tengan pendiente nos lo escriben por el chat. ¿Listo? Dale, dale, muchas gracias. Gracias. José Iván tiene la mano levantada. Tutor, ¿me recuerdas en qué lado puedo conseguir ese Excel? Entras a Juna, a la ficha, hay un anuncio publicado de eso, creo que lo publiqué, fue el martes, me parece, este martes creo que publiqué. Señora. Profe, disculpe, yo lo acabé de mandar al grupo para que puedan revisarlo más fácil. Ok, compañera, muy amable. Listo, muchas gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Listo, les deseo una feliz noche, que descansen. Cualquier cosa estamos atentos. Buenas noches. Gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias. 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 Gracias, profe.